que prepárense todos los que les gusta, traen su Biblia, toman sus notas. Es muy importante hacerlo, ayuda mucho a que el cerebro y muchas otras cosas se activen y no perdamos lo que estamos escuchando, reteniendo, ¿verdad? Poder retener. Hoy voy a compartir un mensaje que tiene un nombre raro. No sé si ya lo tienes. Dice: no me dejan, lo dejo y no dejaré de hacerlo. Por lo menos voy a captar tu curiosidad, ¿cierto? Tu curiosidad. No me dejan, lo dejo y no dejaré de hacerlo. Te voy a hablar de tres aspectos que tienen que ver con la palabra dejar. Eso es de lo que está reflejado aquí. La primera es no me dejan, la segunda lo dejo y la tercera no dejaré de hacerlo. Son tres momentos o tres cosas que se presentan en el camino de nuestra vida y esas tres cosas son reales. Todo el tiempo en la vida de una persona y en la vida de un cristiano se presentan estas circunstancias. Y estas circunstancias tenemos que estar preparados para ellas y ser conscientes, con entendimiento, con claridad, que esas cosas vienen. Yo creo que estamos en un momento de visitación de Dios para esta iglesia. La visita apostólica, que el Señor me traiga aquí, que yo venga a compartir con vosotros, es mucho más que una visita. Ay, qué lindo, vino el pastor otra vez. No. Hay una intencionalidad de parte del corazón de Dios de levantar la iglesia y que si se ha sostenido hasta ahora con la fuerza que ha tenido, ahora sea renovada en sus fuerzas porque hay una misión mayor preparada para la iglesia. Entonces la iglesia no es solamente lo que tú vienes a recibir, sino lo que Dios pone en ti para que se active y Dios pueda usarte. ¿Ok? Dios quiere usarte. Te lo voy a repetir, aquellos que están un poquito por allá en otra cosa. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Ayer lo hablamos infinitamente, repetidas veces, hablando del servicio. Y necesitamos estar abiertos y con expectativa, con apetito, con ilusión de decir: Señor, ¿cuándo me vas a usar y cómo me quieres usar? Porque a veces estamos estancados en una forma cíclica en nuestra forma de vivir la vida cristiana y de la iglesia. A veces estamos en algo cíclico, cerrados ahí como en un bucle del cual no podemos salir. Yo estaba compartiendo con algunos hermanos en las mesas, incluso no les conté, yo les hablé de un ministerio, pero no les hablé de otra. Una de las iglesias que estamos apoyando, de las iglesias hijas de Puente Largo, está en el sur de Bogotá, que es una zona que se llama Soacha. Es una zona donde hay pobreza, hay muchas cosas, pero también hay mucho vandalismo, guerrilla urbana. Es una zona difícil. Y el Señor los llamó a plantar una iglesia allí. Entonces comenzaron a plantar la iglesia en Soacha y estaban orando al Señor por estrategias. Un lugar muy difícil para plantar una iglesia, muy difícil. Y oraron al Señor y saben que el Señor les guió a que comenzaran una biblioteca comunitaria. Una biblioteca comunitaria. Y dijeron: Señor, ¿cómo vamos a comenzar una biblioteca si no tenemos ni edificio ni libros? No tenemos nada, no tenemos dinero, no tenemos edificio y no tenemos libros. Pero cuando Dios tiene algo con nosotros, nosotros tenemos que tener oídos abiertos y atentos, porque a veces podemos detener algo muy grande que está sobre nuestros hombros, algo que Dios quiere hacer que es muy grande. Y tienes que aprender a escuchar a la gente de Dios que te va a guiar para que tú no te desalientes. Porque normalmente cuando tú cuentas un sueño muy grande de Dios, a los otros les parece loco. Noé dice: el Señor me dijo que construya un arca. Estás loco, tío, si aquí no hay ni agua. Estamos en el caso es como si estuviera en Madrid. Y está en Madrid, el Señor le dice: construye un gran barco en medio de Madrid. Y todos, pues hasta los de la iglesia le diríamos que está loco. ¿Cómo se te ocurre que vas a hacer algo así? Yo quiero hablarte entonces de tres cosas que tienen que ver con dejar. Y quiero dejarte ahí. Ahora seguimos con toda la historia esta de la iglesia, de la biblioteca, porque hay muchas cosas que Dios pone como el sueño en ti y van a querer venir a hundirlo. Voces, gente, problemas, emociones van a querer venir a sumergir eso que Dios tiene para ti,
lo tiene para ti a título personal, lo tiene para tu casa, pero yo soy, y sabéis que soy de los que creo 100% que todo proyecto que Dios tiene con un hijo de Dios está conectado con su iglesia. O sea, no es solo para ti, no es solo para ti, es para el fruto de todo el ministerio de la iglesia. Toda prosperidad que llega a ti tiene que estar conectada con la casa de Dios. Toda prosperidad que llega a mí tiene que ser para que yo la recibo la bendición, pero siembro en el reino. Entiendo que parte de ese propósito y lo que Dios me da es para el reino. La primera cosa que vamos a ver con dejar es, no me dejan. No me dejan. Y aquí estamos hablando de la oposición, del obstáculo, de la gente que se viene a interponer para que aquello que tú tienes que hacer no lo puedas hacer y digas, al final me ganó la batalla, yo lo pude haber hecho, lo debía haber hecho, pero no lo hice. Es que yo lo intenté, pero no me dejaron. No me dejaron. Mira esta hermosa historia. Bueno, hermosa historia, porque sabemos el final, pero fue muy dolorosa. La historia de Moisés con el faraón. Y dice en Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2, en la Nueva Versión Internacional: después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Quién dio la orden? El Señor le dio una orden a Moisés: ve y dile al faraón que el Señor ordena que deje ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. O sea, que los suelte de la esclavitud para que puedan venir a adorarme. Verso 2 dice: ¿y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco el Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. ¿Has escuchado esa voz alguna vez en tu camino? ¿Has escuchado esa voz de gente dentro de la misma iglesia? ¿O gente de fuera? ¿O gente de tu propia casa? Ni conozco al Señor, ni voy a dejar. O sea que es gente que ni va contigo, pero a la vez va a ser un obstáculo. Va a ser un obstáculo. Y tú tienes que saber que cuando tú te levantas para hacer algo en el nombre del Señor, va a haber obstáculos. Va a haber gente que se va a poner en el camino. Va a haber circunstancias que se van a poner en el camino. Va a haber montañas que se van a atravesar en medio de tu camino para que tú no vayas al desierto y rindas culto al Señor, o sea, obediencia a aquello que Él te está pidiendo. Escúchalo, el Señor quiere hablarte. Habrá fuerte oposición, fuerte oposición. Iglesia, por eso avanzar para nosotros es difícil. Por eso nosotros es muy fácil quedarnos en lo que ya somos y crear un sistema de supervivencia, un arca que se llama amor fraternal en el Carrer de Clot, y encerrarnos ahí. Es muy fácil meternos en un aposento alto y quedarnos ahí. Qué guay es, y que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros, pero que sea solo sobre nosotros, que caiga en secreto. ¿Cuántos han leído Hechos 2? Y cuando estás leyendo, es que caiga el Espíritu Santo sobre nosotros, pero que no se entere nadie de afuera. Y viene un viento recio, un fuego, que todos los de afuera se dieron cuenta. Y vinieron rápido a ver por qué se incendiaba esa casa. ¿Qué es lo que está pasando en ese lugar? Tú no puedes esperar gloria de Dios, iglesia, y no esperar que Dios haga brillar tu vida y tu casa, iglesia. Dios va a enviar gloria y esa gloria nos va a incomodar, nos va a sacar de nuestro lugar. Si Dios te está dando sueños y proyectos a título personal, recuerda, están conectados con el reino de Dios. Pero también tienes que levantarte, tendrás que pelear. Y cuando veas los obstáculos, acuérdate de la voz de Dios que te dice: estoy contigo, si es Dios quien te ha mandado. Yo siempre digo, como en la historia de Pedro que se bajó de la barca: si el Señor no te ha dicho que te bajes de la barca y que camines sobre las aguas, no te bajes de la barca. Voy a dejar mi trabajo, voy a vivir si Dios no te ha dicho que dejes tu trabajo, no dejes tu trabajo. No seas burro.
Pero si el Señor te ha dicho, haz esto, te estoy llamando, créele a Dios y arriésgate. En eso está mi casa, arriesgándolo todo. Lo más difícil, dejar el pastorado, dejar esta casa, dejar esta familia. Vosotros sois mi ancla en la vida. Y decir que me desprenda digo a título personal, pero así ha sido toda mi familia. Si viste la publicación de Laura, no sé si era ayer o antes de ayer, el directo que hizo, estaba diciendo todavía, me duele estar lejos de mi casa, de mi país, de mi iglesia, porque nuestro llamado es un acto arriesgado de obediencia. Seguir al Señor y obedecerle al Señor implica altos riesgos. Y si estamos en una zona en la que no sentimos que hay ningún tipo de peligro, ojo, peligro. Estás metido en una cueva para que no te pase nada. Tu cristianismo está metido en una cueva para que no le pase nada. Porque cuando tú eres un buen cristiano, tu boca se abre, tus actos hablan, y entonces es difícil que no genere controversia. ¿Estamos? ¿Estamos? Mira lo que dice Mateo 10, 34 al 36. Dice, son palabras de Jesús, dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. Algunos quisieran borrar eso de su Biblia. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y ojo, si tú eres una persona conflictiva, no te sientas que estás en el centro de la voluntad de Dios, porque generas conflicto con todo el mundo. No es esto de lo que está hablando. Está hablando que cuando tú tomas decisiones que son firmes, que son santas, que son conforme a lo que Dios está esperando, cambios importantes en tu vida, que son los que debes hacer. ¿Me estás escuchando? Cambios importantes que debes hacer en tu vida. Cuando tú haces esas decisiones, a los que estaban acostumbrados a lo que tú eras, no les va a gustar, les va a incomodar, les va a parecer extraño. Cuando lo que hacías mal antes dices que ya no lo vas a hacer mal. Cuando lo que permitías, ahora dices ya no más. Porque he encontrado otro estilo de vida. Y eso entonces genera choque, genera conflicto. Y donde más se va a notar es en el lugar más íntimo, la casa. Por eso dice aquí el padre, la madre, la nuera, la suegra. Parece que terminan siendo a veces los mismos enemigos. Y yo conozco personas que a veces los dos son creyentes en la casa, los tres o los cuatro, y uno de ellos está en un mal momento, y cuando el que está bien quiere tomar una buena decisión, el que está mal termina siendo su opositor en la misma casa, incluso viniendo a la misma iglesia. De repente lo que tenían tan claro, en lo que estaban unidos para decir, no, este es el rumbo de nuestra casa, este es el rumbo de nuestra familia, de repente se rompió y empieza a decirle, no, pero no deberíamos ser tan aleluyas, no deberíamos estar tan pegados a amor fraternal, podríamos arrancar otro camino, podríamos emprender otro proyecto. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Si yo leo mi Biblia y yo creo que Dios le dijo algo a Abraham, imagínate que Abraham hubiera dicho, vale, yo también puedo hacer la voluntad de Dios en Ur de los Caldeos, sin necesidad de salir a incomodarme, sin necesidad de dejar mi tierra y mi parentela. ¿Creen que estaría haciendo la voluntad de Dios si hiciera eso? Creo que no. Cuando las instrucciones de Dios son claras y no las estamos obedeciendo como nos son entregadas, estamos desobedeciendo y fuera de la voluntad de Dios. Cuando no tienes clara la voluntad de Dios, debes orar a Dios hasta que tengas clara la voluntad de Dios y camina sobre eso que te es revelado. Entonces, tú tienes que ser de los que creen que si te está pasando algo en la vida, Dios quiere hablarte. Dios quiere guiarte. Créeme. Por eso yo salía de mi casa recién convertido y desde que salía a coger el autobús como adolescente salía y estaba pensando, ¿cómo me vas a hablar Dios? ¿En el pajarito, en el árbol, en la nube, en el suelo, en la gente con la que voy en el autobús? Yo sabía, Dios me hablaba todos los días. Me hablaba en una cara triste, yo sabía que Dios me hablaba en todas partes. Y era no solamente saber que Dios sí habla, sino que Dios habla a veces en formas
muy sutiles. Pero si no tenemos conectado nuestro corazón y nuestro oído, van a venir esos enemigos como esos faraones que se levantan y fácilmente van a ahogar lo que podía haber sido un sueño impresionante. Imagínate que Noé hubiera desistido cuando todos le dijeron que estaba loco construyendo el arca. ¿Te imaginas si hubiera desistido? ¿Sabes lo que habría pasado hoy? ¿Qué pasaría hoy? No existiría la raza humana. No existiría la raza humana y se lo confía a un solo hombre. Y eso sí es jugárselo a una sola carta. Eso es peor que ir a Las Vegas. Que Dios confíe en un solo hombre, en su fidelidad, en su capacidad de tomar decisiones y que no va a claudicar. ¿No crees que Dios espera lo mismo de nosotros? Yo creo que Dios espera lo mismo de nosotros. Por eso esa inestabilidad tiene que terminar. Esa inestabilidad tiene que terminar. Créelo. Toda inestabilidad que venga contra ti, mira, no lo digo porque crea que tú eres una persona inestable y yo soy una persona estable, sino porque toda inestabilidad viene contra toda persona y contra todo hijo de Dios para tumbarlo. Si Moisés al primer no del faraón hubiera dejado de persistir, wow, nunca hubiéramos visto a Israel libre, nunca hubiera llegado a la tierra prometida, nunca hubiera pasado todo lo que tenía que pasar y no tendríamos al Salvador. ¿Te das cuenta que todo está muy encadenado en el nombre de Jesús? Wow, me sorprendo tremendamente de estas cosas. Entonces, no me dejan. ¿De qué hablan? No me dejan los obstáculos, ¿cierto? El segundo, me atacaron los de proyección. Vale, ok. El segundo es lo dejo. Lo dejo. Para aquellos que están tomando notas, lo dejo. ¿Y de qué creen que habla ese lo dejo? ¿Ah? De esas cosas donde yo tengo que tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones. La primera, estoy rechazando y decido no escuchar las voces y los obstáculos que vienen contra mí. Y he hablado en dos lenguajes en respecto a esto. Uno, a ti como persona, pero también a la iglesia como un solo cuerpo. Iglesia, van a venir enemigos contra ti y tú tienes como iglesia que levantarte y tú tienes que ir a lo que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer. Porque, queridos y amados, lo que Dios le ha dicho a Amor Fraternal todavía no ha terminado de cumplirse. Es demasiado grande lo que Dios le ha prometido a Amor Fraternal desde hace 22 años. Es demasiado grande. Aún está en nuestros lomos. Y si nos conformamos, porque hoy vienen 130, 150 personas a este lugar, es que hemos perdido el rumbo. Porque Dios nos ha hablado de alcanzar naciones. Dios nos ha hablado de comenzar iglesias en toda esta provincia, en toda esta nación. Dios nos ha hablado de alcanzar a Europa. Dios nos ha hablado de levantar de aquí ministros, hombres, mujeres, jóvenes, gente. Dios nos ha hablado de un ejército de adoración en este lugar. Pero Dios tiene en nuestros lomos también proyectos nuevos, novedosos. Y trataba de infundírselo ayer a los que vinieron al retiro de servicio. Segunda cosa, entonces, lo dejo. Esas decisiones que yo tomo intencionalmente, mi voluntad la pongo en acción, son mis decisiones personales y esas decisiones personales son irreemplazables. Nadie puede reemplazar mi voluntad. De hecho, yo creo que la voluntad del hombre, del ser humano, cristiano o no cristiano, es una de las cosas más poderosas que Dios le regaló. ¿No creen? Y cuando el diablo, vamos a hablar del diablo sin miedo, existe, hay un ser espiritual que se llama el diablo, creado por Dios pero que se rebeló contra Dios. Cuando el diablo viene y toca la voluntad de un hombre, de una mujer, lo ata, lo esclaviza. Y por eso, aunque esa persona puede tomar decisiones aún, hay cosas en las que parece que ya no puede tomar decisiones con la misma libertad. Y eso se llaman adicciones o esclavitudes que entran en la vida de una persona. En la Biblia encontramos muchos casos de personas, gente esclavizada a un nivel pequeño hasta gente esclavizada a un nivel donde está endemoniada.
y ha perdido el control de su vida, vamos, al 100%. ¿Has visto gente en Alicante por las calles que su nivel de descontrol en su vida personal, familiares, no es tan grande? Y hay otros donde da una pena y tú dices, ¿qué pudiera hacer para ayudar a esa persona? ¿Qué pudiera hacer? Cuando hemos salido con la obra social, yo estaba recordando creo que se llamaba Rafa. Cuando tratamos de ayudar a Rafa, que estaba en las calles bebiendo, lo sacamos para ayudarlo, todas esas cosas que se hicieron, toda esa intencionalidad que la iglesia hizo para restaurar, sacar a Rafa de las calles, restaurarlo a la dignidad de quien era, a su familia. La iglesia peleó, pero saben, había una cosa, que nadie podía pelear por la voluntad de Rafa, solo Rafa. Nosotros podíamos ayudarle en nuestra parte humana, podíamos orar por él, pero si Rafa no quería, en vano. Tú puedes sacar a alguien de las calles. ¿Han visto en las redes sociales cuando cogen a alguien sucio, no sé qué, y lo afeitan, lo bañan, le ponen ropa y todos aplaudimos? ¿Lo han visto? Levanten la mano si lo ha visto. Sí lo ha visto, ¿no? Me encanta, yo también, ay, qué lindo. Pero los que hemos caminado la milla siguiente, sabemos que si no hay un cambio en la vida de esa persona y no lo ayudamos a encontrar un objetivo hacia dónde tiene que ir, lo vemos en la calle bebiendo al mes, a las 2 semanas, a las 3 semanas, lo vemos con la misma ropita nueva que le dimos, pero ahora está vieja, sucia y huele mal y está otra vez donde estaba antes. La voluntad de la iglesia tiene que ser una voluntad con un sello espiritual inamovible. No es un sello carnal, no es un sello emocional. La iglesia no puede decir, vamos a por lo que Dios nos pide, nos entrega. Y a los 3 meses, cuando vienen las pruebas, nos desenfocamos, nos centramos en la prueba y ya dejamos de ir a por el objetivo que Dios nos entregó. Si Dios te entregó un sueño, un negocio, un proyecto, ¿cuál es la meta superior detrás de ese sueño y de ese proyecto? Porque sí te digo que hay una cosa, para alcanzar esas cosas, tú tienes que ejecutar un compromiso, una decisión irreemplazable de tu voluntad y comprometerte seriamente con eso si quieres verlo. No permitas que nadie interfiera en una decisión que tomes alineada con la palabra de Dios. Te lo voy a repetir por si no se entiende. Por eso escribí la frase completica, que no me faltara nada. No permitas que nadie interfiera en una decisión que tomes alineada con la palabra de Dios. Porque si has tomado una decisión que no está alineada con la palabra de Dios, entonces estás obstinado en un camino que Dios no quiere para ti. Eso no lo debes hacer. Te doy mi consejo, no terminará bien. Aunque no lo veas hoy, lo verás en 3 meses, 6 meses, 1 año, 2, 5, 10. Dirás, ¿por qué cuando me dijeron hace 10 años yo no enderecé el rumbo? ¿Por qué seguí? Cuando tienes una oportunidad de Dios, donde Dios te habla, hace un alto y te llama y te da una claridad de algo, en ese momento tú tienes que responder y tienes que decir, lo dejo, toma esa decisión. Hice Lucas 5, 27 y 28. Me encanta, hay tantos, pero este es un ejemplo de eso. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, o sea Mateo, sentado a la mesa donde cobraba. O sea que era un cobrador, trabajaba en el ayuntamiento, no, en Hacienda, perdón. Solo pensamos en eso y ahí sí decimos, uy, Mateo era malo. Sentado, perdón si hay alguien que trabaja aquí en Hacienda o tenga familiar que trabaje en Hacienda, no pretendo ofenderlo, ofendo a Hacienda, no a tu familiar. Y él estaba sentado allí cobrando el impuesto y le dijo, sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y mira cómo termina el versículo, lo dejó todo y lo siguió. Es sencillo, es claro. Cuando el que habla es el Señor, tú escuchas y activas tu voluntad sobre lo que has escuchado, en obediencia o en no obediencia, desobediencia. Así de simple. Por eso yo creo y te he instado a decir,
¿Sabes qué? Este es un tiempo donde Dios habla. Yo creo que es un tiempo donde Dios habla. Este es un tiempo donde Dios responde. Clama a mí, yo te responderé. Este es un tiempo propicio para clamar y decir: Señor, aquí estoy, quiero escuchar, pero estoy dispuesto a responder cuando tú hables. Entonces Leví respondió. No respondió con palabras. ¿No que te parece que es lo mejor? ¿No cuando le respondemos a Dios con palabras? Ayer leímos una historia donde un padre tenía 2 hijos y le dijo al hijo mayor, ve a trabajar al campo porque te necesito en el campo. Y el hijo mayor le dijo: claro, papá, cuenta conmigo. Y después dice que no fue, ¿cierto? Y luego le dijo al otro: oye, ve al campo. Y dijo: no quiero ir, papá. Pero se quedó pensando. ¿O fue al revés la historia? Fue al revés, ¿no? Le dijo al hijo mayor, el hijo mayor le dijo: no, gracias por aclarar. Le dijo el hijo mayor: ve al campo. Y él dijo: no quiero, papá. Y él dijo, al final se quedó pensando en la calle: no, pero mi papá es bueno, mi papá necesita ayuda. No, voy a levantarme, voy a ir y voy a trabajar. Y fue. Aunque sus palabras dijeron que no, su corazón luego reaccionó y hizo lo correcto y fue y ayudó en el trabajo a su padre. Luego el menor: hijo, necesito también tu ayuda, necesito que vayas al campo. ¿Y el menor qué pasó? Dijo: claro, cuenta conmigo, papá, ni más faltaba, seguro. Tú sabes, para todas, papá, así, ¿no? Y dijo: cuenta conmigo, para las que sea, no sé qué, tal. Y luego dijo: no, mejor me quedo jugando a la Play. Y no fue. Y luego dice el Señor: ¿quién de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿El que lo dijo o el que lo hizo? Creo que la respuesta era muy clara, ¿cierto? En la iglesia se dicen muchas cosas. En las familias cristianas se dicen muchas cosas. Pero tiene mucho más valor lo que al final hacemos en consecuencia con lo que sabemos que el Padre nos ha hablado. Cuando el Padre te dice: te necesito en el campo, el Padre te dice: te necesito en el campo, ¿cómo debes responder? Con actos, con acciones. Genial cuando dices: sí, Padre, y además los actos te acompañan. Mejor dicho, ese es el top. Sí, papá, y salgo corriendo. Me pongo los zapatos y voy corriendo. Pero lo peor es: sí, papá, pero manda a otro, pon a otro. Entonces aquí hay esta parte donde tenemos que dejar. Y la última es: no dejaré de hacerlo. Bueno, la última, pero en esta última voy a mencionarte varias cosas, ¿vale? La última, la tercera cosa es: no dejaré de hacerlo. No podemos, o más bien no debemos dejar de hacerlo. Cuando dice no dejaré de hacerlo, realmente la expresión que quiero usar para aclarar más lo que significa no dejaré de hacerlo es: no debemos dejar de hacer eso. Es algo que has comenzado a hacer, pero necesitas ser consistente en hacerlo hoy, mañana y pasado. Necesitas ser consistente en que lo que comenzó lo completas. Y ahí es donde se requiere ya estatura, madurez y equilibrio en la vida y en la espiritualidad, para que lo que uno dice realmente se vuelva sí y amén. O sea, mis palabras son sí, y mi sí es sí, y mi no es no. Cuando yo digo sí, eso se vuelven actos, pero no actos que hago una vez, sino actos que repetidamente sigo haciendo, que son los que te van a llevar hacia la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas, hay muchos mandatos. Yo te voy a mencionar algunos rápidamente hoy que tienen que ver con la voluntad de Dios y que nos han sido revelados con mucha claridad, que no los puedes hacer una vez y ya dejar de hacerlos, sino que tú tienes que seguirlos haciendo y seguirlos haciendo, a pesar de los obstáculos. Mira el primero de ellos. La primera cosa que yo creo que nosotros debemos hacer, no es un orden, primero eso y luego lo otro. El orden no importa, pero la primera que yo tengo es: testifica de tus vivencias con Dios. Testifica o cuéntale a la gente. Testificar es contarle a la gente de tus vivencias con Dios.
Estamos en un tiempo en el que el mundo se resiste a escuchar de Dios. ¿Sí o no? ¿O estoy en otro mundo yo? No alcanzo uno a decirte quiero hablar de Dios. Ay, no. Tú crees lo que tú quieras y yo creo lo que yo quiera, ¿ok? Ni me hables. Estamos en un mundo y una generación que ya ni quiere escuchar de Dios, que ya tiene preconcebidos y registrados unas cosas que le ha metido el sistema en el que estamos funcionando. Si alguien cree en Dios, va en contra de la libertad. Y así una serie de cosas que se han levantado en esa perspectiva de pensamiento. Pero yo estoy ampliando el concepto para que abras caminos y cauces para conectar con la gente. No te digo que testifiques directamente de Cristo, sino empieza a testificar de tus vivencias con Dios. Cuéntale a la gente que no conoce a Dios, que necesita de Dios, las cosas que Él hace contigo. ¿No crees? Eso es súper poderoso. Cuando tú le empiezas a contar que Dios está vivo y que Dios está interesado en nosotros y que tú le puedes mostrar que en tu propia vida Dios está haciendo tantas cosas que te encantaría que también pasen en su vida. Y sin forzar y sin presionar, tú estás contándole acerca de tus vivencias con el Señor. En Hechos 4, 19 y 20 dice la palabra: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en algún mensaje en el pasado, yo sé que estos tiempos han predicado buenas palabras aquí. Yo sé que aquí se predica buena palabra cada domingo. Pero en algún mensaje que prediqué yo dije: ¿en qué momento el enemigo silenció la voz de esta iglesia? O de un gran porcentaje de esta iglesia para que no hablemos de Dios. El verdadero evangelismo es el que tú puedes ejecutar en tu vida diaria, hablándole a la gente de tus vivencias con Dios. Por eso todo empieza siempre en mi relación con Dios. Mi relación, mi experiencia, mi confianza. Si tú no experimentas el éxito de la vida cristiana en tu propia carne, no vas a hablar de esa fe con nadie. Y hay algunos que, como no lo están viviendo, pues obviamente no tienen nada que contar. Pero no lo digo para desanimarte ni para atacarte, sino para inspirarte y decirte: déjame decirte, Dios sí quiere presentarse y ser real en tu vida, presentarse y ser partícipe de todas las cosas que te están pasando. Cuando los días son oscuros, difíciles, cuando estás en pruebas muy grandes, y también en los días de éxito, de triunfo, de alegría, de celebración. Dios está en los dos escenarios y Él quiere que tú seas consciente de su presencia, de que Él va a estar ahí contigo, que Él va a levantarte, que Él va a sacarte y que Él va a hacer algo muy poderoso si tú le permites, si empiezas a experimentar lo que llamamos la vida cristiana, que es vivir la vida común y corriente, pero con la intervención de Cristo en tu vida. Es muy diferente. Yo enfrentando todo solo, por mi propio criterio, a confiar en Cristo y saber que Él está ahí y empezar a vivir una experiencia diferente donde lo veo a Él intervenir en las cosas que definitivamente los que lo hemos vivido sabemos que no podríamos nosotros hacer esas cosas. No podríamos. Tal vez hubiéramos ya tirado la toalla. Pero cuando el Señor aparece en escena, no sé en tu vida, pero en la mía, al Señor le encanta aparecer en el último minuto. Ay, Señor, último minuto. Señor, parece que pasó todo lo que he orado, todo lo que ha pasado, ya no va a pasar nada. Y cuando está uno a punto de renunciar, pasa. Living on the limit, ahí, al borde, a la orilla, cuando ya parece que in extremis no va a pasar nada, interviene el Señor, testifica. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Segunda cosa que creo que nosotros debemos seguir practicando siempre, no dejar de hacer, no dejar de hacer. Segunda cosa, congregarnos. ¿No te parece? Es muy claro, ¿cierto? Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, no dejando de reunirnos con otros,
Eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿cierto? Yo pregunto por personas que hoy deberían estar aquí y dicen, no, ya lleva como 2 meses, empezó a menguar, se empezó a desanimar. ¿Sabes? Iglesia, tenemos que rodear a esas personas. Tienes que preocuparte por esas personas. Tienes que crear relaciones en las que tú ayudes a otros. Y sabes que cuando tú tengas desánimo, otros te ayudarán a ti también. La congregación es mucho más que asistir a un lugar. Es un vínculo donde todos nos protegemos mutuamente, nos apoyamos, nos sostenemos y nos cuidamos, no dejando de congregarnos. Hay algo en la vida espiritual que solamente se experimenta congregándose. No lo vas a experimentar. La gloria que hoy tuvimos aquí en alabanza y adoración, no la vas a experimentar. No es que Dios no se manifieste cuando estés en tu habitación. Puede, claro que lo va a hacer, pero es diferente. Por eso Jesús dice, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estaré. ¿Por qué no dice el Señor? No, allí donde estés tú solo, suficiente. Jesús no enseñó eso. Jesús dijo, sí, que tú entraras en tu aposento y cerrada la puerta, oraras a tu Padre que estaba en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es relación personal con Dios. Pero hay relación congregacional. Cuando Jesús dice, cuando se reúnen 2 o 3, allí yo estoy de una manera especial, me manifiesto de una manera especial. Yo desciendo de una manera especial cuando se reúne mi pueblo. Tenéis que entender que hay poder y presencia de Dios cuando el pueblo de Dios se reúne. Por eso uno no deja de congregarse, no solamente porque le guste la iglesia, le guste cómo toca el pianista o le guste alguien de la iglesia. Si estás soltero, espero que estés soltero. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día del regreso del Señor, el día de que el Señor regrese por nosotros. Entonces es importante congregarnos. Tercera cosa, buscar unidad con tu familia espiritual. Estas son de las cosas que no podemos dejar de hacer. ¿Cuál es la primera? Testificar de lo que Dios está haciendo conmigo. Segunda cosa, no dejar de congregarme, reunirme con los otros. Tercera cosa, buscar la unidad con mi familia espiritual. Tienes que ver la iglesia como tu familia espiritual. Reencuentra esa conexión de familia con la iglesia. No solo asistas a la iglesia. Eso no es la voluntad de Dios, que tú asistas a la iglesia. Lo que Dios quiere cuando tú asistes a la iglesia es que tengas unidad con tu familia espiritual. Si vienes pero no estás unido, te has quedado en un camino parcial. Te estancaste en una parte del camino, porque Dios no quiere que tú estés desvinculado, desligado en tu corazón. Hechos 2, 43 y 44 dice: y sobrevino, de hecho todo lo vamos a basar en esta escritura, todas las que vienen, ¿vale? Hechos 2, 43 al 47. Pero vamos a leer el 43 y el 44. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Creo que se entiende ahí la unidad. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y ahí habla de las pertenencias materiales, pero también habla de todo. Yo creo que tener en común todas las cosas, ¿no crees que significa que mis problemas son tus problemas son mis problemas? A mí me encanta vivir la vida espiritual así. Me encantaría que tú te unas a esa red de personas que vienen a la iglesia no solo a recibir de lo que pueden obtener del Señor, sino que también dicen: aquí estoy para los demás. Los demás están para mí y yo estoy para los demás. Wow, ahí es donde está el poder. Dilo conmigo: ahí está el poder. Ahí está el poder. La gente que no es cristiana ha entendido eso. Hablan del poder de la unidad. Como dice Maxwell, el poder de muchos hechos uno, y uno hecho muchos. Dice él hablando de liderazgo. Impresionante. Todos en una sola cosa. Yo digo, esta iglesia prácticamente podría con cualquier cosa que Dios le ponga, si tuviéramos esa unidad al 100% de todas las cosas.
podríamos alcanzar cualquier proyecto de misión, podríamos comprar este templo, podríamos cubrir las necesidades de un hermano cuando necesite y no tenga, entre todos, pum, y le pagamos. ¿Dónde encuentras eso en el mundo? Este es el verdadero comunismo, no el comunismo de los países comunistas, que tratan de imponer un régimen económico y totalitario. No, el verdadero comunismo es el del cristianismo, que sin ninguna imposición yo te doy todo y tú me das todo. ¡Wow! No hay necesitado ninguno, tú estás bien, yo estoy bien. Nos cuidamos, nos amamos. Tus problemas, yo estoy ahí para tus problemas, tú estás ahí para mis problemas. Juntos, unidad como familia espiritual, y tenían en común todas las cosas. Cuarta cosa, ¿no? Cuarta, ¿verdad? Mantener la generosidad. Aquí vamos ágilmente. Mantener la generosidad. Dice el verso 45. ¿Sale en pantalla? 45, ¿me lo puedes poner? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Traían del fruto de su prosperidad a la casa de Dios. Y en la casa de Dios el dinero y el objetivo no era el enriquecimiento de nadie, era el poder administrar eso para poder atender a la realidad y a las necesidades de una iglesia que necesitaba estar bien. Lo entendieron todos. No vinieron los apóstoles aquí a imponer nada. No vinieron los apóstoles a imponer generosidad. No vinieron los apóstoles a poner reglas porque algunos acusan del diezmo de ser una regla impuesta. Bueno, el diezmo, yo creo en el diezmo. Creo que el diezmo es de la Biblia. Creo que el diezmo es para este tiempo. Lo hemos predicado, pero ahora no hay tiempo de predicar del diezmo, de por qué creo que es para este tiempo. Pero la generosidad es superior al diezmo. Mi esposa predicaba sobre el diezmo superior aquí alguna vez. Cuando uno rompe el molde de mi 10% es para Dios, para volver a la esencia de mi todo es para Dios, mi todo es de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios te da un todo y de repente Dios te pide ese todo? ¿Manejas ese lenguaje con Dios? ¿Te acuerdas de una historia? Y luego lo voy a ir más rápido, pero creo que el Señor quiere que cuente esa historia recordándolo. ¿Te acuerdas que te conté hace años una historia de que yo fui un viaje donde iba a la convención misionera en Colombia de las iglesias Filadelfia? Y cuando fui, yo llevaba mi móvil. En ese tiempo, ahora nuestra economía es diferente, pero en aquel tiempo nuestra economía era súper apretada. Súper apretada. Siempre estábamos escasos. Por eso tal vez tú te vas a identificar con esto. Y en esa escasez yo siempre tenía visión, fe, tal. Y una de las cosas que yo sabía era que yo siempre quería tener un buen teléfono para hacer el trabajo del ministerio. Y me compré en aquel tiempo un buen teléfono. Tenía un HTC Touch, que no sé si lo conocerán o no, pero en ese tiempo eran de esos famosos teléfonos que eran con lapicito. Y tenía ese teléfono, y ese teléfono, de hecho, estaba pagándolo a crédito. Y hago el viaje a Colombia, y cuando estoy en Colombia, voy a una reunión y está una misionera allí, que es Susan Combs, y está en la reunión ella, y estoy en el culto adorando, y el Señor me dice: quiero que le regales el teléfono a Susan. Es como mi gran pertenencia, como si te dijeran a ti de tu coche, o tu teléfono último modelo, ese que te cuesta, ese que puede que todavía estés pagando. Ese era ese teléfono que yo tenía en la mano. Es ese algo grande que tú dices, mi tesoro. ¿Sí o no? Y yo decía con mi teléfono ahí, mi tesoro, mi tesoro. Y el Señor me dijo: dáselo a Susan. Y yo reprendo. La típica: no, eso no es el Señor no me está hablando. Eso no es Dios no me está hablando. Y me fui para mi casa con mi teléfono, resistiéndome a la voz que me estaba hablando. Quiero que entiendas que no estoy hablando del que da lo que le sobra, sino da el todo. Yo sabía que si daba el teléfono, yo di este teléfono porque yo sé que en España cuando yo vuelva tengo el otro. Allá está guardado. No tenía el otro.
Tenía una deuda que estaba pagando todavía, de este. Y el Señor me dijo, cuando llegué a casa otra vez, el teléfono, ¿en qué quedamos? Y no me acuerdo si esa misma noche o al día siguiente le escribo, le llamo a Susan, Susan, el Señor me dice que te dé mi teléfono. Y ella me dice, no lo necesito. Peor, cuando dice, oye, Señor, te equivocaste. O sea, ella ni necesita el teléfono. Ella ni necesita el teléfono. ¿Cuántos de nosotros no obramos espiritualmente si nos dijera un teléfono? Claro, bienvenido, gracias en el nombre del Señor. Uno me dice, no lo necesito, César. Le digo, pero es que no tiene que ver con que tú lo necesitas. No tengo ni idea porque el Señor me dice que te dé el teléfono, pero te voy a dar el teléfono. Y si algo que he aprendido de una persona como Susan es que ella entiende perfectamente ese lenguaje. Ella ha sido muchas veces receptora de cosas que ella las ha cogido, gracias, y luego esto no era para mí, yo solamente era un pasador de algo. Y ya perfectamente ella cogió ese teléfono y el Señor le dijo, es que ese teléfono era para fulano de tal que César no lo conoce y tú sí, Susan, entonces necesito que tú se lo entregues a esa persona. Y cuando aprendes a mover en ese confiar en Dios, en el todo, tú vuelves al espíritu de generosidad. Dejas de vivir en el temor. ¿Por qué te da miedo darle a Dios? ¿Por qué te da miedo confiar en cosas? Temor, ¿cierto? Confío en el Señor, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Y el Señor me enseñó ese día, me dijo, entra en las grandes ligas. ¿Cuántos quieren entrar en las grandes ligas? Yo sé que no muchos van a levantar. Las grandes ligas, eso es darlo todo, no. Me quedo en las ligas menores. Pero entrar en las grandes ligas es cuando escuchamos esos testimonios de Marcos Witt, que tenía un coche y el Señor le dijo, regala ese coche. Y te digo que cuando la gente tiene ese espíritu, cosas extraordinarias le empiezan a ocurrir. Susan nos ha contado, vino una parejita y me dijo, el Señor nos dijo que te regaláramos un apartamento. No está pidiendo absolutamente nada. ¿Y por qué eso no me pasa a mí? Todos decimos, ¿y por qué le pasa? ¿Sabes lo que ha hecho Susan? Desprendida totalmente de todas las cosas. Tiene lo que necesita, lo que realmente Dios quiere que ella tenga. Lo que no necesita, necesita saber cuándo tienes que ser un pasador. Di conmigo un pasador. ¿Saben lo que es un pasador? No, o sea, que lo entrega, ¿no? Que recibe, pero ese algo no es para que te lo quedes, sino para que siga hacia su destino. Confía, iglesia. Yo sé que tienes problemas financieros. No confíes en Dios cuando se acaben los problemas financieros. Confía en Dios ahora. Haz actos que demuestren en el ahora que tu mirada está en Jehová Jireh, tu proveedor. Él es suficiente para todas las cosas que tú necesitas. Y cuando tú haces eso, aunque a veces no tienes riquezas, porque esto no tiene que ver con riquezas. Hay gente a la que va a enriquecer el Señor. Quiero que lo entiendas y no te sientas mal. Hay gente que Dios va a enriquecer y hay un proyecto de Dios con esas riquezas. Gloria a Dios, recíbelas, administralas espiritualmente. Y hay otros que estaremos un poquito más abajo y tal vez viviremos bien, pero no tendremos riquezas. Y hay otros que puede que estén un poquito más abajo y puede que tengan menos, pero estarán bien. No te faltará nada. El Señor será fiel. No tengas miedo. No tengas miedo. En mi caso, en mi llamado es que aunque no tuviera, Dios me dice, arriesga más. Y aquí estamos arriesgándolo todo. Todo esto que estamos haciendo es riesgo total, pero bajo la dirección de Dios. Cada vez que llegamos a una nueva etapa del proyecto de adoración es un nuevo riesgo. Y hablamos con el correspondiente técnico profesional que tiene que ver con la siguiente fase del proyecto y otra vez pasan unos presupuestos que uno dice, ¿y yo cómo voy a pagar eso? Yo antes pensaba solamente es cómo voy a pagar mi casa, la luz, el agua, el móvil.
Pero cuando el Señor me llevó a otra liga, ya no estoy pensando cómo voy a pagar mi casa, la luz, el agua. Es otro nivel. ¿Cómo voy a pagar eso que no tengo? Y sabes, Dios ha sido un año absolutamente consistente para cubrir todo al 100%. En quien confío es en Él. Él es quien va a hacer la obra en ti. Terminamos esta parte final así ágilmente. Asegúrate de seguir creciendo a diario. Si hay algo que tienes que hacer, de las muchas cosas que tienes que hacer constantes, es asegurarte de que estás creciendo a diario. Dice el verso 46: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me quedo con la frase: perseveraban unánimes cada día en el templo y en las casas. Crecimiento diario no ocurre solo en el templo, el crecimiento diario ocurre en tu casa también. Ellos perseveraban en el templo, y cuando salían del templo, en las casas. ¿Dónde? En el templo. Y cuando salían del templo. Ay, Señor, es maravilloso. La vida cristiana siempre es igual. Puedes escuchar las mismas prédicas 20 años y siguen siendo lo que tú necesitas oír hoy. Y la última cosa, debes, ¿me puedes poner el cartel principal? Debes no dejar de hacer, o más bien no dejar de ser un adorador en espíritu y en verdad. No debes dejar de ser un adorador en espíritu y en verdad. Conviértete en un adorador permanente. Porque dice en el verso 47, alabando a Dios, tenían favor con todo el pueblo. Y luego dice algo que no tengo aquí escrito, que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Qué hicieron ellos dentro de las muchas cosas? Cierra esta historia diciendo algo que hacían todos los cristianos, y era alabar a Dios. Alabar a Dios. Adoradores. La iglesia del primer siglo eran adoradores. Y no solo canta aquí, que tu espíritu siempre tenga una canción para Dios. Alaba a Dios. Aprende a conectar en adoración con Dios. Aprende a tener, podríamos decir que el adorador es la persona que aprende el secreto de la intimidad. El secreto de la intimidad. Incluso la intimidad sin elementos artificiales. Sin piano, sin guitarra, sin cantantes, sin Spotify. Ser un adorador en espíritu y en verdad. Ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. El resultado final de todo esto solo lo puede dar Dios. Resultado de hacer todo eso solo se lo podemos dejar a Dios. Nosotros hacemos lo que nos corresponde. Y es cuando dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que va a sumar las cosas? ¿Quién es el que va a hacer que se produzcan las cosas? Solo el Señor. Esta es una iglesia que decide depender de Él. Ponte de pie. Y esta iglesia que depende de Él es una iglesia que lo ve actuar a Él. Esta iglesia que se enfrenta a estas cosas no se deja intimidar, suelta lo que no debe retenerlo y no deja de hacer lo que debe hacer. Es una iglesia que no hay quien la pare. No pare, sigue. No hay quien te pare, iglesia. No hay quien pare tu familia. Muchas cosas van a venir contra ti, muchos faraones se van a levantar contra ti, pero no habrá quien te pare. No habrá quien te pare, yo te lo digo y lo creo. Muchas cosas vienen contra mi casa, con enfermedad, con situaciones financieras, con situaciones de división entre nosotros para querer dividirnos, con desánimo, con batallas del ministerio.
todo el tiempo. No creas que estamos en un colchón de pétalos de rosa. Nadie está en ese sitio. La vida espiritual es una batalla continua, pero donde hay muchos triunfos, hay muchas cimas que se conquistan. Hay muchas cimas que se conquistan. Y tú eres el conquistador. Tú eres el conquistador, la conquistadora de esas cimas. Yo no te lo digo solamente para entusiasmarte. Te lo digo porque lo creo, porque lo he visto y porque lo veo en la palabra de Dios. Que todos los que perseveraron practicando estas cosas de las que hemos hablado, llegaron y vieron la gloria de Dios. Es lo más importante, ver la gloria de Dios. El gran éxito no es ser ricos. El gran éxito no es que dejemos de necesitar. Al contrario, en el Señor siempre hay que depender más, necesitar más, aferrarte más. Pero el Señor está aquí contigo, iglesia, esta mañana para infundirte algo. Oro en esta mañana que haya un soplo sobre la congregación. Oro en esta mañana que haya un soplo sobre las vidas que han venido inestables, a quienes tú has hablado esta mañana, Señor. No soy yo. Eres tú, Padre, que estás hablando a tu hijo, a tu hija. Incluso algunos apenas llevan muy poquito tiempo de haber venido a este sitio, y aún en el poco tiempo que llevan, sabes que Dios ya está hablándote. Dios está poniendo su mirada sobre ti. Jesús está mostrándote y extendiendo su amor hacia ti y diciéndote: es tiempo de oportunidad. Vamos a comenzar de nuevo. Tiempo donde te voy a abrir nuevos caminos. Tiempo donde te voy a enseñar cosas de la vida que no habías experimentado, no habías conocido. Yo quiero siempre lo que Dios tiene por delante, a pesar de que he visto al Dios que ha hecho lo de atrás. Pero no podemos quedarnos en lo de atrás. No podemos permitir que el faraón no nos deje ir libres a hacer ese culto de adoración. 3 días de camino, la victoria de la resurrección. 3 días de camino, iremos y ofreceremos culto y adoración a nuestro Dios. Levanta, Señor, ahora mismo un toque sobre los que han batallado, pero mira corazones dispuestos también este día. Ven, Espíritu Santo, y haz la obra que nosotros no podemos hacer, para que al salir de este lugar no se quede en esta oración, sino Espíritu Santo sigue interactuando con el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando salgamos al mundo, entre comillas, reales de allá afuera, Señor, tú te manifiestes y manifiestes tu gloria. Hoy te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.